Le damos la bienvenida, doctor Pascualini, a la licenciada Patricia Martínez, que es psicóloga de Alitus Instituto Médico. ¿Cómo estás, Patricia? Bien, muy bien. Estábamos diciendo fuera de cámara que estás muy entusiasmada, ¿no? Sí, la verdad que sí. Porque es como, ¿qué se abre? Como todo un desafío de todas las grandes novedades que se están generando, producto tal vez de leyes que a lo mejor vienen detrás de los comportamientos, pero que abren debates y posibilidades que antes no existían. Exactamente, la verdad que el campo que se abre con este tema es muy amplio, las consultas que llegan son variadas y el trabajo la verdad que es muy interesante. ¿Por qué es importante la multidisciplina en estos casos? Mira, en principio... En estos casos que después iremos viendo de qué casos estamos hablando, pero ya el solo hecho de un diagnóstico de infertilidad o una larga búsqueda requiere muchas veces de apoyo, ayuda. Sí, en principio son problemáticas muy complejas, el caso de la infertilidad, y bueno, es necesario que haya miradas distintas, enfoques desde distintas disciplinas para poder entender en sí lo complejo que es todo esto. Lo biomédico, lo psicológico, lo sociológico también, porque esto tenemos que pensar que va a dar lugar a nuevas construcciones familiares, las familias homoparentales, sí, las familias monoparentales, es decir, se genera un entramado social nuevo que, bueno, es necesario entenderlo desde distintos lugares. Es probable que una persona que llegue a Alitus en busca de un bebé ya tenga un terapeuta o una terapeuta con la que vino trabajando otras problemáticas. Sí. Sin embargo, puede ser que esa o ese terapeuta no estén entrenados o ayornados respecto del trabajo. Por eso es que es importante alguien que esté bien metido en el tema. Sí, a veces eso por un lado, la especificidad ayuda y a veces, por lo menos lo que yo he escuchado, que hay pacientes que por ahí necesitan para este trance en particular ser acompañados desde lo institucional, desde un terapeuta que esté en la institución y bueno, otros y muy no. comunicado con los demás con los que están demás, tratando. claro, porque es un trabajo, como dijiste antes, multidisciplinario. Cuando hablamos de paternidad o maternidad, parece que es una obviedad, ¿no? Pero ¿de qué hablamos en realidad? Bueno, la maternidad o la paternidad no podemos pensarla como un hecho biológico simplemente, es un hecho que va más allá de lo biológico, apunta más a lo emocional, a lo físico, a lo mental. También tiene que ver, podríamos pensar, más. Sí, son roles, capacidades que tiene un ser humano de poder ayudar a otro ser humano a crecer, a desarrollarse, es decir que tenemos que pensarlo más allá de lo biológico porque en realidad lo excede, sí. Sí. Y a veces el biológico no se hace cargo de su rol de paterno, claro. O sea que aporta toda la genética pero ninguna otra cosa y eso no lo convierte en padre o madre. Exactamente. Bueno, cuando hay gametas donadas, vamos a explicar que es que cuando una mujer acepta un óvulo donado o se acepta el esperma donado o a veces hasta las dos cosas, ¿cómo se trabaja eso? Es importante no lanzarse a esto sin previamente internalizarlo, comprenderlo. Sí, en general, por lo menos en Alitus trabajamos, recibimos a las parejas luego de haber hecho la consulta con el equipo médico, tratamos de interpretar la información que traen con ellos, de entender de qué se trata esto. O sea que ellos primero tienen que saber dónde están. La información, primero tengo que saber de qué se trata, esto es fundamental. Y después también tratamos de ver en qué momento, en cuanto a la elaboración del duelo están. Porque hay que decir que hay un duelo previo, que es yo no puedo aportar esto desde mi genética. Bueno, primero hago ese duelo. Una vez hecho ese duelo puedo pensar en recibir ese aporte. Exactamente. Hay un duelo por la genética que es fundamental y uno tiene que saber en qué lugar está plantada esa persona. Y en función de eso se abren como distintas problemáticas que van a tener que ver con el caso a caso, con lo que le va pasando a cada uno respecto de esto de recibir un óvulo donado o el esperma donado. Entonces, hay cuestiones o hay puntos en común o que son recurrentes, por ejemplo, a veces la problemática pasa por el temor a que no tengan, o que no se parezcan, que mi hijo por no tener mi óvulo no se parece a mí. Si uno viera cuántos hijos totalmente 100% biológicos no se parecen a uno. Claro. O no sé. Los hermanos que no se conocen, que no se parecen nada. entre ellos. Sí. A veces también cuando uno empieza a indagar en la historia, se da cuenta que esto tiene que ver con una problemática del propio sujeto, que para él fue en su infancia una cuestión no parecerse al papá o no parecerse a la mamá,
Esto fue un tema para él no y después, resuelto. Exacto, no resuelto. Y no le desea eso al que va a venir. Exactamente. Y uno ve hijos adoptados que se parecen muchísimo a sus padres. Totalmente. ¿No? Es una cosa notable. Totalmente. Bueno, ¿y con el donante o la donante también se tienen entrevistas? Sí. ¿Y sí, con sí. qué fin esas entrevistas? Bueno, un poco es, hacemos una entrevista donde vamos recorriendo diferentes áreas de la vida de esta persona, su historia, sus constelaciones actuales, su trabajo, su pareja, ¿Qué se llaman las vínculos. constelaciones? Las diferentes áreas de la vida. Si trabaja, si estudia, qué hace. O sea, ¿cómo está compuesto su cosmos? Exactamente, su cosmos. Por eso se llama. Sí. Qué bueno, interesantísimo. Sí. Y bueno, entonces, y también por qué razón lo hace. Sí. Si no es que después va a andar pensando, estoy lleno de hijos por la vida, eso no tiene que pasar eso. No tiene que pasar en general, eso. ¿cuál es la motivación que encuentran? Mira, en general tiene que ver con la idea de ayudar al otro. Están conmovidos. Es altruista el bien. Sí, es altruista, exactamente. Sí, porque yo tengo este don que en realidad lo puedo tener hasta cada mes de mi vida y esta otra persona hace años que lo tiene. Seguramente habrá algún caso cercano donde vieron mucho padecimiento. Sí, muchas veces son familias, vienen de familias ensambladas, o a veces vienen de familias donde ha habido casos de infertilidad, y en general trabajamos esta cuestión de, bueno, no son hijos que van a andar por la vida, no. Y hablando de eso, un hijo tiene derecho a saber su origen, su identidad. Y la gente se preguntará, bueno, pero ¿cuándo es un momento para hablar de esto? ¿Y cómo le explico a un chico que todavía a lo mejor no me preguntó, no entiende? ¿Cómo naturalmente se puede introducir un tema en apariencia complejo? Siempre sabemos que para los chicos lo que para nosotros es un mundo, para ellos puede ser hasta un juego. Pero ¿cómo se transmite eso? Mira, se transmite a partir de que los chicos empiezan a preguntar. En determinado momento todos los chicos hacen preguntas sobre su origen y son preguntas que tienen que ver con la construcción de la identidad. Esto no es privativo de los chicos que nacen a partir de tratamientos todo el de mundo fertilidad. Quiere saber todo el mundo de pregunta. Viene, sí. Pero pregunta hasta un punto y a lo mejor el padre lo abruma a datos que... No, a partir de los 4 o 5 años los chicos empiezan a preguntar, uno va a ir dando información, pero en la medida que la vayan pidiendo. Lo que es importante, o lo que yo a veces les digo a las parejas, es que no es una conversación que se da en un determinado momento. Es una larga charla que empieza en un momento y va a seguir durante muchos años, porque siempre van a volver desde otro lugar, pidiendo más información u otro tipo de información. Y siempre es importante que la información sea dosificada y en el punto en el que el chico la puede procesar. Claro. No es necesario que los lleven al psicólogo para explicarles eso lo leía en el informe y me parece que hay que subrayarlo mucho. Porque que una psicóloga diga, no es necesario que vayan al psicólogo para hablar de esto, me parece ya como una revelación. Porque uno podría pensar, mínimamente voy a un ámbito, ¿no?, donde voy a estar protegido, a contarle. No es necesario. No, a lo sumo... Sobre todo si está bien trabajado desde los padres. A lo mejor podemos hacer una consulta para trabajarlos nosotros como padres, pero no llevar al chico para que el psicólogo se lo explique. Esta es una información que se transmite en casa, esto lo tenemos que transmitir en casa. Y un día el chico crece y dice, bueno, yo quiero saber quién fue la mujer que donó ese óvulo que aportó la mitad de mi genética. Eso tiene que poner nerviosos a los padres, esto se le concede, es anónima la donación, ¿cómo funciona eso? Con respecto a la donación, hay distintos momentos, que son antes que llegue a Patricia. O sea, viene la pareja y te dice, queremos o necesitamos, o llega el momento del planteo de la necesidad de la donación de óvulos como tratamiento. Puede ser que la mujer o la pareja lo tenga bien claro y que sepa y lo tenga trabajado y aceptado. O puede ser que uno viene trabajando con los óvulos propios, no se logra y llega la indicación o la conveniencia de pasar a la donación de óvulos. Que hay que aclararle a la gente que en ese caso, fuera del cuerpo de la mujer, se fecunda un óvulo donado con el esperma del marido, si es que es apto. Y esa mujer lleva adelante el embarazo. O sea, que tiene un embarazo, esa relación previa al nacimiento, el parto, la amamanta, o sea, realmente casi que esa mujer podría decir, ¿y yo por qué le tengo que decir? Te digo una posibilidad, claro. ¿Y por qué tendría yo que decirles que una parte no...? Bueno, pero ahí viene... Yo hago como de... ¿Para qué me tengo que complicar la vida? Ahí viene la primera parte, entonces, y la ves más con mujeres jóvenes. La mujer joven que necesita recurrir a esto tiene más posibilidades por ahí de tentarse
a no contarlo. Claro, sí. Pero si vos tenés una mujer que lo va a hacer en los tratamientos con óvulo donado a los 44, vos le decís, mira, va a pasar el tiempo, tu hijo se va a encontrar en el colegio con Juancito, con quien sea, y le va a decir, porque la mamá tiene la misma edad, que vos también sos de óvulo donado, si va a llegar a tu casa y te vas a poner colorada cuando te lo pregunte. Es decir, hay situaciones que son más complicadas de explicar que otras. Entonces lo que uno tiene que hacer es, y uno le pregunta, ¿y vos qué idea tenés con respecto a contarle a tu hijo? Y muchas te dicen que no lo pensaron, o sea, como que no lo tenían ni pensado y por lo tanto no tenían... No trabajado. No trabajado ni nada, o sea, pensaban tenerlo y después, bueno, pero no era algo que les inquietaba. Entonces, cuando uno habla de la conveniencia de eso, dice, mira, acá hay dos momentos. Vos tenés que estar segura de lo que vas a hacer, es decir, de aceptar el óvulo donado como posibilidad, y después el tema de la conveniencia de contarle a tu hijo, pero cuál tenés que informarte, trabajarlo. Después vos haces lo que quieras, pero tenés que traer la información y trabajado. Y ahí es donde se enteran. Y también por decir, mira, no tenés apuro, porque no es cuando nazca el bebé que le tenés que decir en ese momento que ese es el momento, pero no te va a entender. Entonces vos tenés todo el embarazo, tenés mucho tiempo después para ir hablando, si es que vos ya tenés decidido y aceptado la donación, para trabajar este otro tema que es el de contar. Cuando uno habla de las posibilidades después de la búsqueda de su origen, lo relacionan mucho con el tema de lo que sucedió en nuestro país, que es el origen por todos los antecedentes de los hijos de desaparecidos. Entonces, claro, cuando uno lo relaciona con eso, tiene mucho más sentido conocer el origen que cuando a uno le dicen, mira, nosotros necesitamos para tenerte una semilla o lo que sea, o algo que fallaba y tuvimos que reponerlo. No tenía arreglo, tuvimos que recurrir a cambiar la pieza. Y la pieza era el óvulo. Entonces, la búsqueda de ese origen se transforma en algo diferente que frente a esas sos un nieto otras apropiado, situaciones. nació en la ESMA. Claro, porque vos te imaginás, el encuentro es, yo te agradezco que lo que vos hiciste, pero no hay mucho más. No hay mucho más. Y por eso tanto es así que una vez pasó en Estados Unidos, que creo que lo hablamos en algún programa, como un chico producto de semen de banco puso en internet que quería saber si tenía medios hermanos, pero no buscaba al origen que lo podía sacar del banco, porque cada donante tiene su historia clínica. Porque te pueden preguntar, lo que sí te pasa muchas veces en tu vida es que vas a ver a un médico y te pregunta por tus antecedentes familiares de enfermedades. Soy adoptado, te dicen. Y entonces listo, seguís, no necesitas tener información que no puedas obtener frente al estudio. Es casi mejor no estar predeterminado, ¿no? Nací acá, este soy yo y claro, lo genético no es imprescindible desde los médicos conocer los orígenes, porque vos haces el diagnóstico frente a la situación y al paciente que tenés delante y los estudios que vos le pides. Entonces vos llegás a un diagnóstico y decís, esta enfermedad, por ejemplo, es genética. Bueno, está bien, pero es genética. Pero y todos sabemos que la genética es lotería siempre. Así y las donantes pasan también por la evaluación psicológica, por la evaluación. Bueno, sigo porque tengo miedo que nos digan que termina el tiempo y tengo cosas, por ejemplo, la maternidad subrogada. Eso es no se hablaba hace un par de años de esto. Sí. ¿Y cómo se trabaja? Subrogado es cuando hay alguien que pone su vientre. Su útero, claro. Sí. ¿Y? Sí. Bueno, en este caso trabajamos por un lado con las lo que llamamos las portadoras, que son digamos, que también hay que estar bastante seguro del equilibrio de esa persona que va a tener que tener en su vientre 9 meses un niño que ya sabe que no será suyo, lo va a parir y lo va a tener en sus brazos un segundo y sabrá que no es suyo. Exactamente. Bueno, en este caso trabajamos bastante exhaustivamente con las portadoras, trabajamos a través de entrevistas, pero también en este caso hacemos un proceso de psicodiagnóstico con técnicas sencillas, pero que nos permiten establecer algunos parámetros de la personalidad normal y patológica, que son los que, digamos, nos van a ayudar a ver si esa persona está apta o no para esta tarea tan particular. Es un error, sería un error grave. Exacto. Y después también trabajamos, por otro lado, con la pareja o con la mujer, si en el caso que sea la mujer que está sola. Claro. Bueno, ahí tenemos que ver, digamos, cómo están afectados emocionalmente, en qué momento de su duelo están, si han podido hacer su duelo por la genética. Y en el caso de la mujer, también trabajamos con la mujer por separado, porque el embarazo y el parto es una experiencia en lo real del cuerpo de la mujer que es muy fuerte, y la verdad que en este caso, amerita
que se trabaje por otro lado, ¿no? Perfecto. Bueno, parejas del mismo sexo cada vez más. Cada vez más, sí. Y ahí yo siempre me pregunto, ¿no? Desde que yo era chica, que hace mucho tiempo, ¿no? Cuando ibas a terapia y todo eso, se trabajaba mucho el rol de tu madre y de tu padre, el padre que pone el límite, la madre que no sé qué, bueno, padre, madre, padre, madre, padre. Para ustedes es una revolución esto que está pasando y lo que viene, ¿no? Porque vas a tener a alguien que te habla de padre y padre. Entonces, ¿cómo se trabaja? Copadre, comadre. Sí, sí, sí. Y dos mujeres, ¿cuál es la madre? ¿Las dos? Hay una madre y una comadre, digamos. El tema es que los roles en la familia no están dados por el género, no son personas, los roles son funciones y van a estar ocupados por quien se identifique con ese lugar, con el lugar de la madre, nutricia. Vos decís que entre dos mujeres va, porque yo pienso sí, una va a funcionar más desde el rol paterno. ¿En serio? En el punto de fijar límites, de ser como el transmisor de la ley dentro de la familia. ¿Vos crees que se va a dar así? Se da así. Evidentemente son puntos de llegada, son construcciones, no son, no son personas, son roles. El rol se define por función, justamente. En el caso de las mujeres, una de ellas llevará adelante el embarazo. Exactamente. ¿Y eso ya la condicionará a ser más la mamá? Por algo es ella la que lleva adelante el embarazo. Cuando te viene una pareja así, tienen bien claro quién va a llevar adelante el embarazo. O sea, pues si una es más joven y es más fácil lograr el embarazo con la más joven, y la otra, o de la misma edad pero con una mejor función ovárica una que la otra, no aceptan. Mira, conviene que vos seas la que haga el tratamiento porque las chances son mayores. No, vamos a probar con la que manera, realmente lo quiere seguro. hacer. Sí, eso ya viene bien claro de antemano cuando hacen la consulta. Y en el caso de los varones, que ninguno de los dos va a llevar adelante el embarazo, generalmente recurren a alguien muy conocida, a una familiar, o no necesariamente. No necesariamente. No necesariamente. Puede ser alguien que surja o puede ser un familiar. Eso es, en el caso de los hombres ahí tiene que recurrir a la donación de óvulos y al útero portador. Claro, y uno de los dos va a aportar la carga genética, que también se pondrán de acuerdo entre ellos, ¿no? Pero de todos modos lo interesante de resaltar acá es que en el caso de las parejas homosexuales, si bien en el caso de las heterosexuales llegan a estos tratamientos habiendo atravesado duelos, varios procesos de duelos, ¿no? En el caso de porque perdieron una potencia, una posibilidad. En el caso de las parejas homosexuales... Es al revés. Es al revés. Se acaba de abrir una posibilidad. Y esto nos para de diferente manera. Y hablando de los casos fallidos, ¿cómo se trabaja sobre los fallidos? Y es un tema, porque aquí en estos tipos de tratamientos tenemos que tener en cuenta que el tema del duelo es lo que tenemos que trabajar. No está bueno distraerse de ese duelo. No. Porque el duelo siempre te lo viene a cobrar, ¿no? Sí. Y de poder elaborarlo también va a depender el éxito de un futuro intento. De la posibilidad de haber elaborado correctamente el duelo. Para ser concretos, desde lo psicológico en un instituto como Alitus, ¿cómo se trabaja? ¿Viendo a la persona frecuentemente o las veces que esa persona lo requiere? Digamos, operativamente, ¿cómo funciona? Mira, operativamente tenemos una intervención más desde la psicoterapia clásica, que es, validando el trabajo que cada persona puede hacer del duelo, favoreciendo la expresión de las emociones, tratando de desarrollar estrategias cognitivas para afrontar esa pérdida. Y los procesos de duelos en general, o este tipo de tratamientos en general, dan lugar a grandes montos de ansiedad y de estrés que por ahí los trabajan las otras terapeutas que trabajan con técnicas de relajación, con reconstrucciones cognitivas. Aquí está la palabra y todas esas cosas. ¿No? Bueno, genial todo lo que hay para que se abre como panorama y nos comunicabas antes de empezar la nota y está bueno que con eso terminemos, que estás muy entusiasmada. Sí. Todo un nuevo desafío. Es un desafío. Muchísimas gracias, Patricia, por tu tiempo. Ya nos veremos de nuevo y nosotros enseguida volvemos.